La columna del mañana, con Carmen Mañana. Hola a todas, hola a todos. Estamos súper contentas en nuestra segunda sección con Carmen Mañana, la columna del mañana, los lunes por la mañana. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotras? Muy bien. Encantadas de la vida. Sí, muy Super sunshine en este día gris. Nos brilla la sonrisa como si saliera el sol. Bueno, vamos a hablar contigo hoy de la situación de crisis, es decir, de qué está pasando, pero específicamente en el medio que tú más dominas, comunicación, revistas, de moda. Cuéntanos, Carmen, ¿qué pasa? Bueno, pues estamos en un momento que yo creo que es un buen momento para hacer un análisis y una reflexión de cómo ha cambiado y cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a la industria del lujo y, por ende, a la industria de los medios de comunicación. Porque lo primero que hemos visto, pues clarísimamente durante el confinamiento es que, claro, al cerrar las tiendas, al quedarnos confinados, las ventas de las marcas de lujo cayeron en picado y allí se abrieron dos caminos, o sea, dos formas de actuar o dos filosofías entre las marcas de lujo con respecto a los medios. Unas, las que decidieron que como habían bajado las ventas, lo primero que iban a hacer era recortar en comunicación, es decir, bajar la publicidad, la inversión en publicidad en los medios, claro. Y otras que decidieron bajar un poquito, pero aguantar el tipo y tener como una mirada puesta al medio plazo. Que esto también habla de dos formas de entender el sistema de la moda que los que estamos dentro siempre hemos visto, ¿no? Por un lado, las marcas que son puro business y que ante esta situación pues han decidido que lo importante es solo sus números y el cortoplacismo, es decir, hay marcas que llevan décadas creciendo a razón de 2 dígitos al año, o sea, que llevan años ganando cantidades ingentes de dinero y que de repente deciden que no pueden pasar 6 meses con una caída de ventas, que no lo pueden, que sus estructuras no lo pueden soportar y que entonces deciden cortar radicalmente la inversión en publicidad y los gastos para que a finales de año, en vez de en sus cuentas generales decir que han caído un 3%, conseguir decir que han ganado o que han crecido un 1%. Y luego otras marcas que yo creo que tienen una visión pues más inteligente y más a medio plazo y que entienden que todos formamos parte de un ecosistema donde todos dependemos unos de otros. Claro. Y si tú, por mejorar tus datos de final de año un 2%, decides recortar toda la publicidad y asfixiar sectores como el de los medios de comunicación, que en España ya estaban tocadísimos, al final estás haciéndote daño a ti mismo, no estás rompiendo esa cadena. ¿Quién va a vender tus historias y quién va a comunicar tus lanzamientos y tus cosas? Los vídeos de TikTok, ¿vas a vender tu heritage y tu historia de la artesanía en 40 segundos en Instagram? Claro, es que de hecho, si tú cortas tus ventas, o sea, si tú cortas tu publicidad, tú lo que cortas también de alguna manera es tu presencia en general, o sea, el dinero que tú dedicas a publicidad del tipo que sea, obviamente estás cortando tu presencia a un montón de niveles, ¿no? Con lo cual desapareces un poco como marca, aunque no tengas tantas pérdidas a final de mes, pero te vas a quedar un poco en el limbo, ¿no? Y sobre todo en este momento en el que empezamos, creo, a valorar mucho más cómo nos comportamos, cómo se comportan las empresas, no solo qué haces o qué producto generas, realmente al final creo que la evaluación por parte del público pues puede ser negativa, ¿no? Porque estás comportándote de una manera como avara en lo que dices a corto plazo y como de yo quiero estar aquí siguiendo igual cuando no todo está igual. Y efectivamente si el ecosistema se rompe, también al final es malo para ti. Es que yo creo que todavía no ha llegado esta reflexión como al público final, porque al final es debemos decir, un problema muy insider, muy del sector, pero es verdad que en España los medios de comunicación especializados llevan muchos años muy tocados y este recorte tan salvaje de la publicidad o sea, que han llevado a cabo y que están llevando a cabo marcas importantísimas, va a acabar con muchas cabeceras. O sea, después de esto, muchas cabeceras españolas van a tener que cerrar, no van a sobrevivir porque ya estaban en una situación muy débil y si les recortan la poca publicidad que tienen, se acabó. Con lo cual va a ser horrible, mucha gente a la calle y muchas menos cabeceras y muchos menos lugares donde contar esas historias. Por otro lado, yo creo que ahí es una cosa que hay que decir y que se está diciendo muy poco porque efectivamente hay muchísimos problemas más importantes, pero hay un problema
o sea, la industria del lujo y ciertas marcas son muy hipócritas en muchos sentidos, y en este también lo son. Claro. Se vanaglorian y nos hacen a todos contar, o quieren que todos contemos la historia de cómo dedican sus fábricas a hacer geles hidroalcohólicos y cómo fabrican mascarillitas, pero luego están dispuestos a ahogar y asfixiar y a matar a cabeceras que llevan años y décadas apoyándoles y les importa un pito. Totalmente. Claro, porque eso que dices tú que llevas, hay también que respetar esa relación que ha habido, ¿no? Porque el sistema en sí mismo es un poco loco. Yo voy a ser un poco así, pero yo cuando se lo he explicado a los alumnos, hace muchos años ya les decía, a ver, la revista tú piensas que es el criterio de las personas que están detrás, y lo hay, pero luego la publicidad manda, entonces tú vas viendo, y yo lo he vivido desde dentro, entonces es igual que como con las marcas, que dices, hay demasiado producto, ¿cuál es el futuro? Que no se produzca más, que hay marcas que no tienen que existir, es que es muy duro, pero claro, ese sistema pero claro, ha ocurrido, con lo cual para rehacerse no vale que una de las partes se quede tan arrinconada como estás explicando tú. O sea, es como hay que solucionar esto, hay que entender cómo evoluciona el mundo de la publicidad en las marcas y el lujo, pero bueno, vamos a hacerlo juntos y poco a poco, ¿no? Porque si no es un crack muy gordo el que va en la imagen y en la comunicación. Sí. Y las consecuencias, ¿no? Pero es que ya está pasando. Hay marcas que siempre han tenido como, es verdad, como una filosofía un poco especial y siempre han ido un poco por caminos paralelos, y que lo que han decidido hacer en países como España es que el dinero que estaba pensado o destinado a comunicación, yo qué sé, a eventos, aperturas de tienda, presentaciones de colecciones, lanzamientos, todo ese presupuesto para llevar a cabo todos esos eventos, han decidido quitarlo y trasladarlo a la publicidad, de tal forma que aunque haya bajado un poco la inversión, destinan ese dinero para apoyar publicitariamente a las cabeceras, que al final es de lo que se vive. Pues no organizo un super festejo, un super fiestón para presentar el último perfume, pues bueno, pues no, pero prefiero seguir manteniendo la publicidad que le da oxígeno y vida a las cabeceras donde yo cuento mis historias. Y está pasando todo lo contrario. Está pasando que hay marcas que son top 5 de vendedores del lujo que se han retirado completamente, o sea, que han quitado toda la publicidad digital y papel, o que se han quedado en plan con 3 planchas de publicidad en un semestre, o sea, han abandonado el sector. Marcas que, aunque hayan bajado un 30 o un 40% las ventas, llevan 30 años creciendo un 20% o 1% anualmente. Con esa manera. Entonces, es verdad que la pandemia también ha servido, muchos diseñadores con los que yo he hablado estos últimos meses dicen, la pandemia ha servido para acelerar procesos que ya estaban en marcha y tendencias que se estaban apuntando se han terminado de acelerar. También ha servido para desenmascarar a las marcas y para que enseñen la patita, o sea, la gente que lo hacía bien y que tiene otra filosofía más global, ha demostrado que realmente, en el momento de la verdad, ha demostrado que eso es sólido y que realmente tienen otra forma de hacer las cosas. Y la gente, que son algunos hipócritas y que siempre todas las campañas de solidaridad, sostenibilidad, que sospechábamos que era todo puro marketing, han demostrado que son gente muy hipócrita. Sí. Y ¿qué te iba a preguntar? ¿Y las campañas, tú crees que las han dejado de hacer? ¿Las han dirigido hacia el digital? Porque hay un montón de gente y un montón de marcas que están sobreviviendo gracias al digital. Incluso hay marcas que están dando grandes beneficios gracias al digital, ¿no? ¿Tú crees que se están trasladando o directamente están diciendo, esta partida vamos a empezar a plantear ahorrárnosla? Depende de la marca. Es verdad que hay marcas que han dejado la inversión en papel, que es mucho más cara, y han decidido centrarse en el digital. Y hay otras marcas que directamente es que han desaparecido de papel, de digital, de todas partes, se han ido. Porque además España es un mercado que para grandes marcas internacionales nunca ha sido muy importante, pero es verdad que lo era en el sentido en que España tenía turismo. Las ventas de lujo en España están potenciadas por el turismo, por los compradores asiáticos, los compradores rusos, los compradores latinoamericanos con poder adquisitivo. Ese tipo de comprador, ese turista de lujo es el que representa entre pues, un 50 y un 70 o incluso 80% de las ventas en las tiendas de lujo de Madrid y Barcelona. El mercado local es muy pequeño y entonces al desaparecer el turismo en España, que durante el verano todas las marcas pensaron que iba a reflotar, de hecho siguieron abriendo esos pop-ups que tenían en Ibiza algunas grandes marcas, pero al ver que no iba a remontar ni iba a llegar el turismo ni siquiera en una pequeña porcentaje de como lo hacía antes,
han abandonado el mercado español directamente. Entonces estamos ante una situación muy complicada. A mí no me gusta ser tan negativa, pero yo creo que es así, que en los próximos meses vamos a ver muchas revistas cerrar y otras revistas decaer directamente, ¿no? O sea, cuanto menos dinero tienes, es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando tienes menos dinero haces un peor contenido y como tienes poco dinero dependes más de las marcas que te obligan a hacer contenidos que son menos importantes, entonces la revista es cada vez peor, entonces entras en un círculo vicioso que es como una especie de torbellino de agua de estos que te arrastra hacia abajo. Te arrastra hacia abajo. Sí. ¿Y crees que, bueno, y la nota positiva, crees que hay algo positivo ya que estamos... ¿Alguna idea para cómo, yo que sé, algo constructivo, vamos a decir? Bueno, ha habido algo positivo, de cierta manera, que tiene también que ver con esta relación tan necesaria, tóxica y complicada que se establece entre las marcas y los medios, que es que durante el confinamiento, el puro confinamiento, los meses más duros, como la publicidad desapareció prácticamente, pues no existían esas obligaciones ni esos compromisos con respecto a las marcas. Y muchas cabeceras hicieron cosas muy interesantes porque era el momento de experimentar, de ser creativo, no podías hacer las cosas como se han hecho de carril todos estos años. Nuestras producciones con grandes modelos internacionales, bla, 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 los temas supeditados a los intereses de las marcas, no, eso ya no existía, entonces había que hacer cosas nuevas, romperse la cabeza para crear contenidos y de repente había espacio para contenidos muy interesantes que otras veces se quedan fuera porque tienen prioridad esos que están relacionados con los intereses de las marcas. Entonces yo creo que eso dio paso a unos números, por lo menos en el mercado español, donde vimos cosas muy interesantes y que levantaron un poco el gusanillo de la gente, ¿sabes? Que esta cosa de... Pues se puede hacer, pues queremos seguir haciéndolo, pues no queremos renunciar del todo a esto. Ya. Quizá también el público acaba asumiendo un papel más de apoyar también, porque todo está moviéndose mucho hacia el público, pues a lo mejor no entra, no sé, yo estoy por ponerme, sí, vamos, que se traslade un poco ¿no? ¿Qué puedo hacer? Hombre, no, yo iba a decir que en realidad es un poco como una vuelta a los orígenes, ¿no? Porque a raíz de, creo que también lo que ha pasado con las, corrígeme tú, Carmen, ¿no? Pero a mí me da la sensación que un poco este tema de los anunciantes a lo que llevaba también era a la tiranía de los anunciantes, a que muchas veces estas marcas imponían un nivel de contenidos de una forma muy clara y marcada y, en fin, eso quitaba mucho espacio de creación y de creatividad. Y un poco a lo mejor esto lo que puede ayudar es a hacer una vuelta a los orígenes y hacer una vuelta a estar detrás de una serie de contenidos que tú como medio estás contento de tener y a ganar cierta independencia por ese lado, aunque es verdad que obviamente es de una forma mucho más precaria, que es lo que es una pena que tenga que ocurrir. Nos hemos acostumbrado a consumir la información gratuitamente, entonces ese apoyo del público cuesta ahora tenerlo. Tú dices, como medio, ¿de dónde vienen mis ingresos? Pues mucho de las marcas, entonces ¿cómo muevo yo eso? ¿Cómo subsidio? ¿No? Entonces, ese cambio de modelos... No, nos enfrentamos a un cambio de modelo que ya efectivamente venía sucediendo, pero que esto ha terminado, lo va a acelerar y va a acelerar pues una especie de proceso de selección natural. Jonathan Anderson, en una rueda de prensa que hizo justo después de presentar su colección online, decía eso, que se estaba poniendo en marcha como un proceso de selección natural con esta crisis. Las cosas van a venir tan mal dadas que solo van a sobrevivir los que lo hagan bien, que no significa que sea los que lo hagan bien y los más fuertes, vamos a decir, por un lado. Por la situación, claro, bien ahora, o sea, claro, sí. Sí, o sea, los que tengan o muchísimo dinero, como estas grandes marcas, que realmente son las que pueden aguantar un año, meses, vendiendo muchísimo menos, y las marcas que sean tan inteligentes y tengan la suerte como para conseguir hacer algo que atraiga a la gente y que sea más rentable que nunca. O sea, ahora las medias tintas no valen. Y yo creo que en los medios va a pasar lo mismo. No van a sobrevivir los que lo hacen bien, porque a veces hacerlo bien no es rentable y hacerlo bien no es lo que más vende. O hacerlo bien es un término muy subjetivo. Sí. Sobrevivirán los medios más duros y más fuertes que tengan un músculo económico, un respaldo internacional muy fuerte que les permita capear esta bajada de la publicidad salvaje.
pero al final pues de esto saldrán muchas menos marcas y saldrán muchas menos cabeceras en papel e incluso online, ¿no? Porque al final el online también vive de la publicidad. Todos, o sea, es que al final la publicidad es el dinero que evidentemente mueve esta industria necesita de publicidad y esa misma publicidad genera el dinero, o sea, está todo en base al mismo formato, ¿no? De que luego se pone de diferentes maneras, pero es ese formato. La pregunta es, ¿qué pasará luego? ¿No? Cuando llegue ese famoso momento que todo el mundo como agua de mayo, ese después que creemos que va a ocurrir, que vendrá. ¿Luego qué? Luego ¿qué va a pasar? ¿Van a volver a hacer las estas como si nada y luego si no hay revistas, ¿dónde las van a poner? Claro. Pues de las revistas que resistan, yo creo que seguirán ahí, porque lo que también vimos con la crisis de 2007 y 2009 es que las cosas mejoraron, pero nunca volvieron a la situación anterior. Si tú te has acostumbrado a pagar unas planchas, vamos a poner a 6.000 euros de publicidad, si vienen las cosas muy bien, igual contratas en vez de 10 planchas, vamos a decir, contratas 15, pero nunca vas a volver a pagar las planchas de publicidad a 10.000 euros. Eso es verdad. Entonces, yo creo que se ajustará y mejorarán un poco las cosas, pero yo no soy muy positiva con lo que espera, que tenemos que estar todos preparados para un cambio de paradigma. Como no se puede hacer mucho de golpe, ¿no? Es como que se puede hacer el día a día, porque no nos permite la propia situación en ningún contexto, en ninguna industria. Entonces es como, bueno... Mira, justamente de esto también vamos a hablar de tendencias en el episodio me parece que es en el episodio 6, y justamente hablamos de esto también, ¿no? Es que no sé, a veces pierdo la cuenta de qué cae. En el 5, el 6 es salud mental y el 5 es tendencias. Ah, pues mira, esta semana. Estábamos hablando de todo esto. Vamos a hablar de todo esto justamente porque es verdad, es que realmente después de esto no sabemos, está cambiando todo. Y todo cambia mucho y no sabemos qué va a ocurrir después. Igual no va a ser mejor, no lo creo tampoco, pero quién sabe. Qué guay, Carmen. Bueno, muchas gracias. Veremos qué pasa. Será interesante de ver. Sí, Puede ser doloroso, pero interesante. Sí. Como decía Iris, somos todas estoicas. Es verdad. El nuevo estoicismo, el neoestoicismo. Qué simpática. Pues entonces a ti te vemos a principios del mes de diciembre, la próxima vez. 1.000.000 de gracias y cuídate mucho hasta entonces. Besito. Chao, chao. Chao.